Número 10 del libro de Jeremías, y quisiéramos hablar por qué no se debe celebrar la Navidad. ¿Por qué no se debe celebrar la Navidad? Muchos están apelando que la Navidad es cristiana, es bíblica, y ellos se apegan de la ida de los Reyes Magos a Jesús. Ni por cerca tiene que ver esas citas bíblicas que ellos toman, porque Navidad significa día de regalos, de dar esto y lo otro. Jesús no se dio ahí, Él nació en esa fecha, pero no, la Biblia no registra días aproximados de que Jesús naciera el 25 de diciembre. Hoy, con la ayuda del Señor y la gracia y la sabiduría de Dios, lo vamos a exponer, y esperamos que si usted es elegido, llamado para el reino de Dios, esperamos que las vendas y las cadenas se le caigan y que usted sea un legítimo cristiano nacido de nuevo. Hay muchos que por eso se van de las iglesias, porque que ahí no nos dejan celebrar, no nos dejan poner arbolito ni guía. Hermano, si usted no necesita ser niño recién nacido, usted ya es un viejo colmilludo, conoce la Biblia y no la quiere poner por obra. Oiga lo que Dios le dijo a Jeremías. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Oiga, porque las costumbres, ¿qué es la Navidad? Una costumbre, señores, de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífices, con buril, con plata y oro la adornan, con clavos y martillo la afirman, para que no se muevan. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, para que ni pueden hacer bien, ni tienen poder. Oiga, solo esta cita bíblica le puse, pero ahí lo lee en casa por el tiempo. Queremos avanzar. Deuteronomio capítulo 18 verso 9, ahí usted lo lee hasta el 13 en casa, y va a ver por qué Dios no está en esa fiesta tradicional. Cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, oiga como dice, no aprendáis. ¿Qué es aprender? Costumbres, ritos, tradiciones, a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Gloria a Dios, aleluya. Hoy váyase a busquen la Biblia. Primera de Juan. Los que están acá, bueno, Gerson ya es ni fu ni fa. Este no sabe si va para el cielo o va para el infierno. Ni la Biblia le gusta andar. Gloria a Dios. Pero usted que es nacido de nuevo, ande la Biblia, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Hay muchas citas bíblicas, porque después lo vamos a profundizar con la historia, porque los pastores de apostasía, pastores modernos de hoy en día, están peleando y queriendo hacer ver que esto es bíblico y es histórico, y se equivocó el diablo y ellos también. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Costumbres, tradiciones
ritos y fiestas paganas. Oramos. Amado Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, presento especialmente mi vida para que la llenes de tu gracia, tu sabiduría, le des conocimiento, Señor amado, para que uses mi vasija de barro, la apoyes, la respaldes, Señor amado, y sea usted poniendo en su pueblo interés, deseo de aprender, de conocer y poner por obra tu palabra. Limpia los aires, sujeta principados y potestades, llévanos a la obediencia de Cristo. Todo aquello que se levante contra lo que se va a enseñar en este lugar, sean llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Sean pastores, sean no pastores, sean pueblo cristiano o no pueblo cristiano, sujételos para la gloria suya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. ¿Cuándo y por qué comenzaron? Oiga cómo le pusieron ellos en el título. ¿Cuándo y por qué comenzaron los cristianos a celebrar la Navidad? Primero, es una gran mentira. Los cristianos del siglo primero, siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto, siglo quinto, etcétera, los verdaderos creyentes, porque en esa época hasta los católicos se les llamaba cristiano. El hombre y la mujer de Dios se diferencia en que su vida está rendida a los pies de Cristo y ha nacido de nuevo. No tenemos nada que celebrar. Si usted dice que no es pecado, usted rendirá su cuenta a Dios porque usurpó el nombre de Dios en una tradición, en una costumbre y en una fiesta pagana. Ellos anhelan o pelean y reafirman que Jesús nació el 25 de diciembre. Hoy le voy a decir por qué. Ahí lo busque en casa, por favor. Nehemías, capítulo 2, verso del 1 al 20. Allá aparece un mes hebreo llamado Nisán. El 14 de Nisán del año 20 del reinado de Altajerje. Era un rey pagano. Los científicos y los estudiosos en la materia de los números dan un aproximado que del 14 del mes de Nisan, de esa fecha que usted ha oído, ellos aproximadamente dicen que era el 25 del mismo mes de Nisan, del mes de marzo, porque Nisan en nuestro idioma es marzo y en el hebreo es Nisán. Oiga, hermano, ni por cerca llega a diciembre, sino que en el mismo mes hicieron números los estudiosos y dan a entender que del 14 de marzo, que es de Nisán, repito, hicieron un equivalente y llegaron aproximadamente del 25 del mismo mes, ni de mayo, ni de julio, ni de agosto, ni de octubre, ni de noviembre, ni de diciembre. Entonces, ¿cómo es que surge eso? En el siglo número 2, en esa época, hermano, había un hombre llamado Clemente, por si usted lo ha leído en la historia, Clemente de Alejandría. Eso surgió, por si usted quiere apuntar, en el 150 al 215. Alejandro de Alejandría, Clemente, perdón, de Alejandría, fue el que estaba interesado en determinar dicha fecha de nacimiento de Jesús Nazareno, porque habían intereses
monetarios, había interés, porque si usted le pone atención, que este mes, como todos los meses, cada mes hay una tradición, hay una fiesta, y los bolsillos de quienes se llenan en esas fechas de costumbre, de tradición, es la de los millonarios, porque la de nosotros los pobres quedan vacías, porque los enloquecemos regalando zapatos, regalando lociones, regalando peluches, etcétera, porque Navidad en el original griego significa natividad, que significa día de nacimiento. Seguimos, ¿va? En ese, entre el 150 al 215, Clemente de Alejandría se interesó tanto y se profundizó y empezó a hacer diferentes edictos para que se dictaminara que era el 25 de diciembre que Jesús había nacido y que era época de celebrar su nacimiento. Yo me quedo a veces con la boca abierta, porque la tradición, usted ya la conoce, de ahí nos sacó Dios, porque todos hemos sido tradicionales católicos, adoradores de diferentes imágenes. El año pasado en nuestra catedral de aquí de Los Ángeles, bajo lluvia y un tenso frío, hubieron 7,000 miembros fieles celebrando a la Virgen. Y hoy que está normal, hágase la idea, hoy van a haber quizás 14 o más. Eso, hermano, no lo podemos detener, porque ya está escrito que Dios conoce a los que han de ser salvos y los que son llamados sus hijos. En el siglo IV se hizo la calendarización mediante ese siglo por un personaje que se llama, por si usted está escribiendo y los que nos siguen por las redes sociales, oiga, Filacaliano, nombres que usted ni yo ni los conocíamos. Filacaliano, unos dedicados más tarde, alrededor del 400 después de Cristo. Digamos que eso surgió también como poniendo un sazón de lo de Clemente de Alejandría, 400 años después de la época que Jesús había muerto y resucitado. Apareció un personaje que se llama Agustín. Eso, si usted lo quiere buscar, búsquelo en la historia de la iglesia, en la historia de los grandes personajes. Y estos personajes que le estoy mencionando, señores, no son creyentes, no son cristianos, no son adoradores del Dios verdadero. Eran católicos, repito, eran filósofos, eran hombres, oiga, académicamente profesionales, pero que la iglesia cristiana ha tragado bien fácil esa mentira de Satanás, y que hoy en los altares, en la mayoría de altares cristianos, hay un árbol de Navidad. Usted sabe que el árbol de Navidad en el altar de Dios significa Tammuz, el hijo de Nimrod. Y esa es una tradición babilónica, idolátrica. Quizás le vamos a caer mal por enseñarle esto. No importa, Cristo cayó mal, y por la verdad Cristo fue llevado a la cruz del Calvario, y por la verdad los van a aborrecer los que dicen ser cristianos y no lo son, porque el verdadero creyente se identifica en la obediencia del nuevo nacimiento. Aparece este personaje Agustín, indicaría que los donatistas, ¿quiénes son ellos, hermanos? Yo soy curioso, le mandé la información a la secretaria y no me trajo la información, porque ahí se lo mandé,
porque ahí está todo el legado, pero le voy a dar el significado. Muchos piensan que él era cristiano, era católico también. ¿Por qué donatista? ¿Quién era donatista? Era un significado y su nombre propio era, aquí lo traigo, Donato Magno. Por si usted lo quiere escribir, Donato Magno era el fundador de los donatistas. Este era de la ciudad de Cartago, perdón. Entonces Dios, hermanos, ha dejado material en abundancia para que la iglesia del cuerpo de Cristo no se contamine con las costumbres paganas, con las tradiciones diciembrinas, porque no van de acuerdo al propósito de Dios para con la vida del creyente. Entonces, los donatistas celebraban, ellos fueron los primeros que celebraron la fiesta de Navidad, el 25 de diciembre. Y también los pastores modernos se apegan que los primeros cristianos lo celebraron, y el primero, señores, fue Martín Lutero, un alemán. Pero Martín Lutero no tenía pleno conocimiento del reino y del propósito de Cristo, porque él estaba peleando una reforma protestante en esas fechas. Todavía él tenía el origen, la raíz del catolicismo. Entonces no pueden traer esa falsedad al sistema del siglo XXI. Ya la ciencia ha crecido, el conocimiento ha crecido, y sabemos que toda idolatría es abominable a los ojos de Dios. Repito, si usted la quiere seguir celebrando, usted es libre, pero no se le vaya a olvidar que Dios un día por las redes sociales le ha hablado un hombre que sostiene la verdad de Jesucristo, para que usted salga de la falacia y mentira de Satanás y ya no invierta su dinero en lo que no es pan ni comida. Isaías 55, 1 y 2. Seguimos. Entonces este Magno, Donato Magno, fue de los donatistas que celebraron la fiesta tradicional. Pero estos personajes también se negaban a la Epifania del 6 de enero, que era otra fiesta tradicional pagana que celebraban. Ellos en unas cosas eran serios y en otras cosas eran liberales. No podemos, Cristo lo dijo, capítulo 7, verso 13 para abajo de Marcos, que no podíamos servir a dos señores. Amén, hermanos. Porque Dios es celoso. Y dice la palabra que estamos dando el estudio, que en el 312, Diocleciano, era un emperador, se oponían obstinadamente a cualquier transigencia ante sus opresores romanos. Digamos que entre ellos mismos no había un mutuo acuerdo de que si lo hacían o no lo hacían. Digamos que este Diocleciano era un personaje de personalidad, de eminencia, de pujo, que se oponía al sistema de la adoración y de la fiesta. Pero ahí es donde Dios en su misericordia siempre ha tenido gente que van a estar de acuerdo y gente que no va a estar de acuerdo. Este personaje puso dicha fecha del 25 de diciembre y lo vio como una fiesta pagana. Él mismo lo dijo de sus propios labios. Dijo: no, eso no puede ser así, que vamos a celebrar
si Jesús no nació dicha fecha. Para nosotros, los de este grupo, dijo, es una fiesta pagana. Y eso, señores, en el siglo XXI, 11 de diciembre del 2023, sigue siendo fiesta pagana. Lo celebran los católicos, los cristianos, medios convertidos a Cristo, sigue siendo tradición pagana. De nuevo surgen los donatistas, porque ellos, recuerden que ellos querían ganar popularidad en esa época. Y yo sé que hay pastores que por llenar sus templos, sus altares, sus iglesias, que permiten toda esta clase de fiestas, porque ellos lo que no les interesa es el dinero de ustedes. Pero la verdad, hermanos, 8:32 de Juan, la verdad os ha hecho libre. Entonces nosotros no queremos llenar los altares de multitud de almas. Queremos que los altares Dios los llene con gente nacida de nuevo, con gente convertida a Cristo, con gente que tenga un compromiso con Dios. Y ese compromiso nos hace no aprobar las tradiciones que los hombres aprueban. Y esta nueva aparición de los donatistas, que donato, para que no se le olvide, fueron sumergidos en alguna tradición, oiga qué terrible, norteafricana antigua. En todos los tiempos han habido imperios de diferentes personalidades, y los imperios lo que ponen son reglas, régimen y ordenanzas. Que si usted está en ese país o en X institución pública o privada, usted tiene que estar sujeto a lo que dice el gerente general o el gobierno de esa época. Si usted no se sujeta, usted será exterminado. Entonces, por tanto, las primeras celebraciones navideñas que conocemos pueden fecharse en la segunda mitad del siglo III. Esto es mucho antes, pónganse a imaginar, antes que Constantino apareciera en Constantinopla. ¿Quién era Constantino? Un emperador pagano romano que quiso influir en la multiplicación de los cristianos creyentes verdaderos que habían nacido y que se oponían a dichas tradiciones. Pero antes que Constantino apareciera y surgiera como un caudillo, como un emperador, él dijo: señores, yo tuve un sueño. Y en ese sueño se me apareció una cruz. Y esto yo lo entiendo, que el catolicismo con el protestantismo se van a unir y serán una sola iglesia. No podemos mezclar la idolatría con el Dios que es santo, que es espíritu y es soberano y creador de todas las cosas. Entonces, cuando todo eso surge, se hizo una conexión de religión pagana. Se oye fuerte, hermano, pero en la historia original así salen las palabras pagana. Y no se tienen que molestar, porque ahí están los escritos de la historia. Entonces, hermano, usted y yo antes éramos paganos porque celebramos eso y otras fiestas, pero hoy ya no somos paganos. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa cosas viejas? Lo pagano, las fiestas paganas pasaron. Ya para nosotros no nos puede mover el tapete. ¿Por qué? Porque
servicio sigue siendo Cristo. Entonces, ese 25 de diciembre se convirtió, oiga, a través de la aparición de estos personajes, como una fiesta, una fecha a nivel mundial. Hoy todo el mundo lo celebra, hasta en nuestras aldeas, que no hay lucecita y está el arbolito, pues celebrando. Y ahí ponen el muñequito, aquí está el niño Dios. No, Dios nace en cada corazón de un hombre, de una mujer, cuando se convierten y se arrepienten de sus pecados. Ahí nace el Señor, y no va a nacer todos los años. Una vez nació y una vez murió por usted y por mí. Usted y yo nacemos de nuevo cuando Cristo se nos apareció y nos llamó. Oiga, qué terrible cómo quisiéramos hacer la conexión del nacimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso cuando será el 200 después de Cristo, por otro emperador llamado Tertuliano. Usted va a decir, pastor, tantos nombres raros. Sí, es que usted, hermano, cristiano de otros ministerios, Asamblea de Dios, Bautista y aún Misión Cristiana Bethesda, donde estamos transmitiendo estas verdades eternas, somos haraganes, no nos gusta estudiar. Así es, aleluya. Ni la Biblia estudiamos, mucho menos vamos a estudiar otros libros de apoyo espiritual. Y por eso es que el enemigo bien fácil nos arrastra. Tertuliano fue un emperador católico terrible que odió terriblemente a los verdaderos creyentes de la iglesia primitiva. Pero ahí es donde usted y yo vemos que esto lo han ido modernizando, y hoy es de impacto a nivel mundial. Este Tertuliano de Cartago, oiga lo que él notó, que Jesús murió, es lo que yo le dije cuando empezamos, que Jesús murió el día 14 de Nisan, según su conocimiento teológico. Entonces, en el mes de Nisan, que era marzo, yo ya se lo dije, que era un equivalente del 25 de marzo del mismo mes, ni por cerca, diciembre. Terrible, ¿verdad? Entonces, hoy yo pregunto, si Jesús y los pastores de megas iglesias, megas concilios, ellos predican y dicen, es pecado celebrar Navidad, ellos mismos lo dicen. Dicen ellos, yo sé que para muchos cristianos va a ser pecado, pero para nosotros no, dicen. Y ellos mismos dicen desde el púlpito, que no nació el 25 de diciembre el Señor, pero qué noche de celebrar y dar regalos. No, señores, mejor dale tu corazón a Cristo, ofréceselo como regalo para que Él entre, te transforme, te cambie y te liberte. El mejor regalo que le vas a dar, tu vida arrepentida. Si ellos como licenciados en teología, si ellos como doctores en teología, en divinidades bíblicas, dicen que eso no hay fecha establecida, mi pregunta es, ¿por qué lo siguen celebrando? ¿Por qué lo siguen promoviendo en las radios seculares, en las televisiones de los medios cristianos, si eso no es aprobado por Dios ni es bíblico? Tertuliano en el 200 de Cartago hizo un parámetro, empezó a hacer números. Dijo, bueno, si Jesús murió el día 14 de Nisan, y yo ya se lo dije en la cita bíblica donde aparece Nisan, y no solo está en el día Nisan, porque yo necesito que usted salga de la ignorancia y que el Espíritu Santo, espero en Dios, que trabaje en su corazón de las redes sociales. Pero la palabra Nisan aparece desde el Antiguo Testamento, hermano.
los primeros 5 libros de la ley. Pero oiga, si Tertuliano, que era un gran teólogo, un gran escritor, un gran emperador que odiaba a Jesús y a los seguidores de Jesús, en el 200 él dijo, bueno, ¿cómo es eso? Dijo. Yo pensé que iba a decir el 25 de diciembre, ahí iba a decir yo negativo, porque la Biblia no dice el día que nació Jesús. Y repito, hermano, ya lo vamos a ver, aquí tenemos los pastores e iglesias que celebran la tradición, el paganismo, se apegan de la visita de los pastores al nacimiento de Jesús en Belén de Efrata. Señores, no puede equivocar lo de Dios. No seamos incautos, ingenuos e ignorantes. Tenemos el conocimiento y la mente de Cristo. Eso me supongo yo, que todo cristiano, no importa si está en el bautista, donde usted esté, usted es parte del cuerpo de Cristo. Seguimos. Entonces, cuando Tertuliano empezó a hacer números, empezó a hacer una estadística, entonces hicieron un calendario. Oiga cómo se llamaba ese calendario: solar. Que era el calendario que usaban los romanos en esa época. ¿A dónde surgió eso? ¿Y a qué fecha calcularon todo eso? El día 14 del primer mes. ¿En qué mes? Primer mes de primavera. ¿Cuándo es primavera? Abril. Entre marzo y abril empieza la primavera en todos los continentes de la tierra. Pero puedo imaginar, yo digo, ¿cómo es que somos ministros del evangelio? Porque en estos días me cayó un mensaje que en vivo estaban unos pastores diciendo, no, yo sé que ustedes no lo van a creer, pero que no, que, y salió un miembro que estaba oyendo. Yo por eso me salí de la iglesia, porque mi pastor donde estaba no nos permitía celebrar. Si usted es de Misión Cristiana Bethesda y le enseñamos la verdad y hace lo que a Dios no le agrada, usted se sigue engañando. Usted es libre de hacerlo o no hacerlo. La pregunta es, ¿Dios será tu verdadero Dios o lo has suplantado con un muñeco llamado Dios que no nació en diciembre? Eso es la pregunta. Oiga, en el mismo mes de primavera, estos personajes, Tertuliano empezó a hacer un calendario solar y lo empezó a dejar ya registrado. Pero en el calendario griego, vamos a ver qué nos dice Dios en ese calendario griego, hermano. El 6 de abril, dependiendo quién le preguntes de la muerte de Jesús, ahí es donde está la gran diferencia. Dependiendo cómo usted vea los sufrimientos, padecimientos y muerte de Cristo, si tienen pleno conocimiento de la verdad de Dios, van a saber defender la palabra y la verdad de Dios. Pero entre el 25 de marzo y el 6 de abril, en el occidente, no estamos hablando de este mundo, estamos hablando del mundo que occidental, Europa, para que usted entienda, España, Italia, Francia, Inglaterra, etcétera. Ellos son, cuando dice occidente, que era el Oriente Medio, se desarrollaba una tradición que Jesús murió en la misma fecha. ¿En cuál fecha? No en diciembre, en la que usted ya oyó, 25 de marzo o el 6 de abril. Todavía no estaban bien definidos si era el 6
o era el 25 de marzo. Digamos que era un aproximado que lo celebraban en Occidente como en Oriente. Cuando hablamos de Oriente estamos hablando ya de Israel. Hermanos, pidan sabiduría a Dios para que el padre de mentira, Juan 10:10, no los siga engañando. Porque el deseo de Dios es que solo le sirvamos a Él y que solo lo adoremos a Él. Ese es el deseo de Dios. Y fíjese, y bien terrible, hermano, entre esas dos fechas que supuestamente nació el Señor, para ellos, esa misma fecha casi muere Jesús en la primavera. Está entre marzo y abril, que Jesús dio su vida por usted y por mí. Entonces, hubo un tratado, oiga, ahí quiero que usted ponga atención. Hubo un tratado cristiano anónimo del norte de África del siglo IV. Como que se sentaron los cristianos verdaderos y se sentaron los del sistema de su época. Y afirmaba que el 25 de marzo era el día de la pasión del Señor. ¿Usted entiende la palabra pasión? Sufrimiento, dolor, látigos, desprecio, escupidas, clavos. Eso significa pasión en el original. Digamos que en el tratado que hicieron los cristianos anónimos, no lo hicieron público porque tenían miedo de que los quemaran y los mataran. Porque el que no se sujetaba y no celebraba la fiesta tradicional pagana solar de diciembre 25, los mataban. Entonces, bajo secreto, llevan a fulano, por favor. Era un hombre de eminencia que recibía eso, lo leía. Entonces, ¿qué pasó en esa fecha? Agustín, todos estos que va a oír no eran creyentes, muchos eran sacerdotes sanfranciscanos. La mayoría eran sacerdotes católicos. Por eso es que tengo que definirlo, porque muchos, si los antiguos cristianos, los primeros, celebraron eso. No, señores, eran católicos, eran teólogos, eran doctores en divinidades, que conocían el eje y maneje de las verdades judías y verdades bíblicas. Y Agustín en la Trinidad mencionó esta palabra. Oiga lo que mencionó él. Ese mismo cálculo de manera similar en Oriente, el obispo Epifanio de Salomina del siglo IV sostuvo, entre este Epifanio y Agustín, sostuvieron que el 6 de abril Cristo quitó los pecados del mundo. Usted no se emociona. Yo no me puedo, ahorita no quiero emocionarme porque quiero dar bien el extracto del Espíritu. Pero oiga, ¿qué hizo Cristo? Qué terrible conocimiento tanto Agustín como Epifanio, hombres tradicionales católicos de su época, enseñaron que el 6 de abril Cristo, cuando dice quitó nuestros pecados, estaba diciendo estos dos grandes hombres teólogos que Cristo había muerto por tus pecados y los míos incluidos. Bendito sea Jesús, el Altísimo Salvador.
pasó con ese proceso? Aleluya. Dan a entender estos personajes que en esa fecha que se dio todo eso, le cerraron el útero a María. Eso es una falsedad. Porque capítulo 1, véanlo, estudienlo, de Mateo, verso 25, dice que José no conoció a María hasta que hubo dado a luz al unigénito. La palabra conocer en el original griego y hebreo significa que no la pudo tocar en la sexualidad. Respetó José como marido de María a no tocar ese personaje, porque lo que estaba en el vientre de esa joven María era obra del Espíritu Santo de Dios. Pero después que ella dio a luz a Jesús, su Señor y mi Señor, su Salvador y el mío, José la conoció, dice. La palabra conocer es que la toma como esposa. La tradición nos enseña que eso no es así, que es mentira, que los hermanos que habla la Biblia son hermanos en la fe. No, la Biblia literalmente dice: y los hermanos de Jesús. Menciona a José, a Simón y muchos personajes. Entonces, aquí ellos dicen que cuando ella dio a luz, automáticamente le cerraron el útero. ¿Qué es eso? La operaron. Pero entonces, si la operaron, no tiene lógica lo que enseña hoy, que dice María, la Madre Inmaculada. Si la palabra inmaculada, ¿qué significa? ¿Cómo? ¿Qué significa, Vladimir, la palabra inmaculada? Sí, superioridad, pero ¿qué? Y también mencionan la otra palabra. Martín, ¿cómo se llama la otra palabra que usan ellos? Que es sin pecado, que se guardó sin pecado. Solo que dio, la palabra es virgen en el original, pero dije que cuando ella dio a luz a Cristo, ella ya no conoció pecado, se mantuvo virgen. Y eso es una mentira, porque ella era una mujer como usted, que Dios la dejó para que procreara hijos. El único que no se podía contaminar con el pecado sexual era Jesús, porque Él era Dios y es Dios. Teológicamente, entonces, oiga, ahí es donde yo no le doy la aprobación lo que decía Agustín y lo que decía Epifanio, que después que Jesús nació y murió, después cerraron el útero de la joven María. Eso es antibíblico. Y si Dios no lo aprueba, no lo podemos aprobar nosotros. ¿Qué le dije que hizo el emperador Tertuliano? El calendario solar. Hoy vamos a ver los nombres, porque es que surgen los diferentes nombres en nuestros calendarios. Y por eso es que otros cristianos, pero sí, bueno, ¿cómo es que ustedes no celebran esto? Pero estamos regidos por el calendario romano. Lastimosamente, esa es la época que nos tocó vivir. Pero no podemos celebrar las fiestas que el calendario romano dice, porque van en contra de los principios de Dios. La única diferencia. Entonces, en la creación y redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se mencionaron fechas de la muerte de Cristo hasta la misma. La concepción podemos ver fácilmente
de donde podría haber venido la fecha de la Navidad. Póngale atención a lo que le estoy diciendo. Ellos están dando un aproximado de la fecha de la Navidad, como queriendo decir, entonces estamos en la verdad que Jesús sí se puede celebrar en diciembre porque ahí nació. Si Jesús fuese concebido el 25 de marzo, entonces la mejor fecha para celebrar su nacimiento debe ser 9 meses después. Oiga cómo lo flagearon. No sé si me doy a entender. Digamos que como ellos dijeron, bueno, si fue en marzo, ¿por qué no podemos celebrar 9 meses después? Haga número de marzo a 9 meses, ¿hasta dónde llegamos? Diciembre. Que el Señor reprenda al diablo. No podemos usar lógica en lo que es divino de parte de Dios. Pero ellos querían como congraciarse. Dijeron, ya hallamos el mes y el día. Hoy busquemos el otro mes que podamos hacer fiesta solemne, que sea en diciembre. Amén, hermanos. Entonces no podemos usar esa lógica, porque no es así. Amén, hermanos. Entonces él dice, estos personajes, que hay que celebrar 9 meses después, que sería el 25 de diciembre en el oriente, que era el día 6 de enero de cada mes. Digamos, si no lo celebraban el 25, por lo menos que lo celebraran el 6 de enero. ¿Qué celebra la tradición el 6 de enero? El día de los Reyes Magos, que es otra falsedad y otra mentira de Satanás. Entonces, pastores evangélicos, ¿dónde está el fundamento que ustedes sostienen y tienen delante de Dios? No hay fundamento bíblico que avale lo que ustedes dicen que es fiesta para Jehová. Y aquí lo traigo la fecha, la cita bíblica cuando los Reyes Magos llegaron, del libro de Lucas, por si lo ha leído. Entonces, hermanos, no seamos incautos. Quiero usar mucha ética. Pídele las ofrendas a Cristo. Él es merecedor de esas ofrendas. Aquí usa la palabra él. Yo creo que también les va a gustar. Dogmáticos. No sean dogmáticos, hombre. Pero ahí es donde viene la pregunta. ¿Será que se puede celebrar o no se puede celebrar? Yo digo bíblicamente, con la historia, no. Usted dice, yo soy libre, la voy a celebrar. Yo soy el pastor y yo soy el ángel de aquí y a mí nadie me manda, lo voy a celebrar. Síganlo haciendo. Si al fin y al cabo usted a quien va a rendir cuenta es al Rey de Reyes y Señor de Señores. La historia de la fecha existe una mejor evidencia antigua que sugiere que nuestra fecha de Navidad está ligada, oiga, a la muerte y concepción de Cristo en vez de celebraciones paganas. Ahí viene el primer dios pagano sol, Saturnalia. ¿Quién era la Saturnalia? Era el Señor Sol. Digamos que ya no era en honor a Jesús, ya no era en su muerte y resurrección de entre los muertos, sino que cambiaron ya, digamos, no quieren aceptar que Jesús nació el 25 de diciembre y murió y resucitó, ok, porque lo raro es que nace y ahí mismo resucita en esa misma fiesta, y eso es antibíblico. Entonces pongámosle Saturnalia, puede, que es dedicada al sol Invictus, de allá de, ¿ya dónde le dije que era? No es de acá, de esta época, de nuestro mundo. ¿Era de dónde?
santo Dios, es que como usted está duro, hermano. Gracias a Dios que era Occidente, Medio Occidente, era Europa. Gracias a Dios que usted nos pone eso, no lo celebra. Espero en Dios que no lo haga por temor a mí, a los de Misión Cristiana Bethesda, de las filiales y la central, sino que lo haga en temor a Cristo y por la verdad que usted ha recibido de Él. Entonces no podemos tener temor al hombre, es temor a Dios que tenemos que tener. ¿Cómo surgieron las conspiraciones de la Navidad? De hecho, ninguno de los padres de la iglesia, caracterizados por su aborrecimiento del paganismo y anhelo de una fe cristiana pura y sin añadidura paganas, hace referencia alguna a supuestos conexiones entre la Navidad y Saturnalia. No había conexión, porque ¿cómo va a ver usted a Jesús con una diosa pagana? No se puede. Entonces, los primeros siglos de la iglesia, tampoco hay sugerencia alguna de que el conocimiento de Jesús fue establecido en una fecha de fiestas paganas hasta el siglo, oiga, del siglo 4 y 5 vino a surgir hasta el 12. En el siglo 12, aquí aparece otro personaje que fue el que le hizo una fuerza para que lo decretaran así. Dionisius Barsalabi, nombre raro, Dionisio Barsalabi, afirma que la Navidad fue trasladada del 6 de enero al 25 de diciembre. Él fue su fundador. Acuérdese que Domiciano dijo equivalente del 14 de Nisan era hasta el 25 de marzo. Ahí estábamos bien. Después dijo al 6, que era supuestamente donde había surgido el proceso de la personalidad y la vida de Cristo. Pero este Donisius, este sí vino a reafirmar que era el 6 de enero al 6 de diciembre. Porque él hizo número de qué? De su embarazo de María. Pero ya había nacido, ¿cómo es que iba a...? Es una gran mentira. No se puede aplaudir, ni se puede celebrar. Y a mí me gusta porque la historia va pegada un 50 a 75% con el libro de Dios, que es la Santa Biblia. Entonces, en los siglos más tarde, hablando del 14 o más, hágase la idea, los estudiosos de las religiones comparaban posteriormente la ilustración en su intento por desprestigiar o ponerla en tela de juicio al cristianismo. ¿A quién estaban probando? A usted y a mí. O lo hacemos o no lo hacemos. O celebramos o no celebramos. Como diciendo, pues no metámoslas a un edicto a ver si en verdad lo hacen o no lo hacen. La mayoría de los verdaderos fieles cristianos de esta época, de estos siglos, si usted no tiene uso de conocimiento, la mayoría que se oponían a la adoración y reconocer a los emperadores como Dios en la tierra, los perseguían, los mataban en las hogueras. Entonces, el cristianismo puro y verdadero sigue con no celebrar dichas tradiciones paganas. Los primeros cristianos modernizaron las festividades del solsticio de invierno. Oiga, solsticio de invierno.
que eran las fiestas de primavera. Porque ellos dijeron, los paganitos dijeron, aquí vamos a celebrar esto. Entonces los cristianos verdaderos cambiaron sus tradiciones, sus fiestas solsticias de invierno para sus propios fines. Durante el primer milenio de la iglesia, que es la iglesia primitiva, nadie hizo tales conexiones. Lastimosamente, muchos cristianos creyeron las mentiras difundidas por sus enemigos y comenzaron a atacar a la celebración de la Navidad. A nosotros nos llaman que atacamos, porque no las aplaudimos, no lo hacemos. No, dicen, ay, que estos cristianos son anticuados. Dicen, ay, que estos cristianos no están en la tierra, están en Júpiter, en Marte. No. Oiga, ¿cómo nos llaman? Que somos anticuados, que los atacamos a la fiesta. Es que, repito, a los archiempresarios, para ellos les es beneficio esta fiesta. Y los pobres andaban, préstame 100 porque me quedé sin billete. Préstame 50 porque me faltan para los tomates. No seguimos porque lo vea uno aquí. Cuando se utilizaba en ese momento lo que es Oriente y Occidente, había que recordar que en ese entonces América no existía para ellos. Es correcto. Y en el viejo continente, Roma era el centro. Y todo lo que estaba al oeste de Roma era Oriente, perdón, Occidente. Y todo lo que estaba al este de Europa, de Roma, era Oriente. Y Israel, Irak, Turquía estaban en la mitad del que es Oriente. Estamos hablando de China, Japón. Correcto. Y Medio Oriente era Israel. Y hay un viejo dicho que decía, todos los caminos van a Roma, porque en ese entonces todo estaba conectado a Roma, porque Roma era el imperio que en ese entonces gobernaba el mundo, que era el viejo continente. Y en los escritos de historia bíblicos, cuando mencionan América, lo mencionan como el nuevo mundo. Es correcto. El nuevo mundo somos nosotros para ellos. Y la otra palabra que ellos utilizan, que es inmaculado, es ser superior, limpio, sin mancha. Amén. Gracias, hijo. Oye, a eso iba, ya no voy a decir porque gloria a Dios, porque tiene conocimiento. Entonces, ¿quién fue el primer papa que estableció que el 25 de diciembre era fecha solemne de celebrar la Navidad? ¿En qué año fue? En el siglo IV, por el Papa Julio I. Él fue el primero que hizo las prácticas relacionando con la fe. La fe es muy diferente a las tradiciones, hermanos. La fe es un don, no es una tradición que se ve. La fe no se ve. La fe hace que la misericordia y el favor de Dios te alcance, te honre, te bendiga y te desate de ataduras. El don no se puede mezclar con algo que usted y yo vemos, porque la tradición, la Navidad, todo el mundo la ve. Entonces, pero el Papa con esa mentira hizo una mezcla, hizo una conexión. Es decir, bueno, celebremos por fe, pues. Entonces, muchos así lo hacen hoy en día. Si es de dar, hermano pastor, hay que dar. Si usted quiere dar, usted use cualquier día. En diciembre usted puede dar, sí, porque usted ya no lo hace por una tradición, usted lo hace porque aprecia y ama a alguien, pero no lo hace celebrando la tradición. No tiene en su casa un puño de guías con lucecita, no tiene en su casa un árbol de Navidad representando a Dios en ese árbol. Que el Señor reprenda al diablo. Vimos en Jeremías capítulo 10 que árbol del campo fueron a cortar para diseñar sus dioses paganos. Y no estoy enojado, pero es la verdad. Sí, hermano. Te puede dar cualquier día. No busque X fecha.
o uno solo en febrero. Ay, es que Cupido, día de la amistad, del amor. Mentira del diablo. Todos los días son de amor y de amistad. Cuando yo tengo a Dios en mi corazón, comparto amor a los demás. Entonces, en Palestina, hermano, surgió un problema. Y a eso vamos, que ellos de ahí es donde se apegan muchos cristianos modernos. Porque en Palestina, cuando Cristo nació, hermano, era una época que muy helada. Más helada que lo que usted y yo conocemos aquí. Entonces, en esa época surgieron pastores que cuidaban rebaños de ovejas. Estoy hablando del Oriente, Israel, Palestina, Gaza, etcétera. Porque no vamos a ver. Aquí traigo lo que mencionaste. Gracias a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Si usted le pone atención, los evangelios narran la cronología de la vida del nacimiento de Jesús, su genealogía, para que usted lo entienda, su descendencia. De David el rey vino Jesús. Eso lo va a ver en el primer capítulo de Mateo. Pero en los evangelios menciona que los pastores de ese versículo se apegan los pastores modernos de hoy. La pregunta es: ¿eres siervo de Dios? ¿Eres pastor de Dios? ¿O eres siervo de la sociedad y del mundo? Porque Jesús no dijo: celebren mi nacimiento, hermano. Jesús no lo dijo así. Un ejemplo, que cuando él llegó a 30 años y tomó el ministerio, le voy a dejar escrito que todos los años, el 25 de diciembre, si así hubiera sido, me van a celebrar mi día de mi natalicio. Señor, mentiroso el diablo. Pero Cristo no lo mencionó ni lo recordó, ni dijo: háganlo en memoria de mí. Lo único que dijo que hagan en memoria de él era la muerte y resurrección de la cena del Señor. Es lo único, señores, que está establecido. Pero celebrar su nacimiento, nothing, forever, nada, siempre. No se puede celebrar. Aunque el Papa Julio I lo estableció y lo empezó a celebrar, y ahí es donde los evangelios, oiga lo que mencionan los evangelios que usted tiene en la Biblia, que los pastores tenían rebaños al aire libre, algo imposible, oiga, en el invierno y en una región como Palestina, debería corresponderse como la primavera. ¿Cuál era la primavera? Contestaste bien por una pequeña ayuda. Entonces digamos que los pastores que vieron la estrella grande como señal y que se les apareció el ángel Gabriel a darles un mensaje que les dijo: Hosana, Hosana, os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Digamos que estos pastores estaban cuidando su rebaño en la época de primavera, no en la época invernal, hermano. En la época invernal, ¿qué fecha era, Vladimir? En el oriente, hablando de Israel. No sé. Si tú lo dijiste, es la época de octubre en adelante. Allá es más helado que aquí. Si hubiera sido en esa época que ellos estaban cuidando los pastores las ovejas y se le apareció un ejemplo, lo cual es mentira,
que le apareció el ángel Gabriel dándole las buenas nuevas de salvación a los ángeles, que hubiera sido en diciembre, ¿cómo iban a poder sobrevivir? Extremadamente helado. Entonces, la fecha que está aproximadamente en el libro de los libros, los evangelios, es en época de primavera. Entonces, ¿cómo es que surge la celebración? Tenemos tiempo, hermano. Falta este otro paquete, nos vamos hasta mañana. ¿Cómo es que surge y por qué hemos de celebrar la fiesta de Navidad si somos el pueblo de Dios? No lo podemos celebrar. No lo podemos celebrar. Y aunque se levanten muchos concilios y muchas iglesias evangélicas, quizás, espero en Dios en equivocarme, que son ecuménicas. La palabra ecuménica significa mezcla de católicos y protestantes. Si usted de eso tiene razón de celebrar. Pero si somos la verdadera iglesia, lavada en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan Bautista señaló a ese que es digno de su alabanza y la mía. 1:29 Juan. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es la verdad. No podemos. Repito, si usted es ecuménico, tiene razón de celebrarlo. Y sus iglesias están llenas, pues, porque a la gente no le gusta sujetarse a la verdad de Dios. La gente le gusta el paganismo, el libertinaje. Pero la paga del pecado es la muerte. Acuérdese que la muerte de Cristo estaba representando la Pascua. Cuando Cristo murió, que era la Pascua en el original significa dar, regalo. Estoy hablando del hebreo, no estoy hablando del griego, estoy hablando del hebreo. El hebreo Pascua significa dar. ¿Qué hizo Cristo en su entrega a la cruz del Calvario? Estaba dando su vida por usted y por mí. Por eso es que usted y yo hoy somos libres del pecado, hoy somos libres de condenación y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque no seguimos las costumbres paganas de los pueblos y las naciones, como dice Juan, 1 Juan 2:15. Iglesia, estamos en el verdadero Dios. Mantengámonos así. Que venga otro día, celebre esto. No, si la Biblia no me dice, no lo puedo hacer. Entonces, la Pascua, que era el Cordero Inmaculado, eso es la palabra que le quiero decir. La Virgen Inmaculada Concepción, se mantuvo pura hasta que murió. No, qué mentira, falacia terrible. El único que fue inmaculado en su nacimiento, en su muerte y en su resurrección es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue inmaculado, sin pecado significa esta palabra. La gloria sea para Dios. Entonces, la Pascua que representaba a Cristo estaba dando un preámbulo del día de su resurrección. Entonces, hermanos, oiga qué tremendo, la iglesia, pongan atención, esto sí está bueno, la iglesia ortodoxa judía, ahí sí pongan la atención, lo que diga Tertuliano, Clemente de Alejandría, lo que diga Agustín, lo que diga Epifanio, eso, hermano, sí tiene peso porque tiene mucho conocimiento, pero lo que dice la iglesia ortodoxa judía, que es una religión en sí misma, eso lo dijo
esa iglesia en el 200, cuando los cristianos eran ya una comunidad organizada, aunque todavía perseguida. Empezó a surgir la idea, póngase, la idea de celebrar la natividad, no Navidad. Ya le dije que la palabra natividad es, ¿qué significa? Nacimiento. La iglesia ortodoxa judía en el 200 empezaron a inventar que los cristianos deberían celebrar eso. Hoy yo pregunto, ¿cree usted que lo celebraban? El verdadero creyente cristiano no lo celebraba. ¿Por qué cree que los persiguían? Porque no lo celebraban. ¿Por qué cree que iban a vivir en las cuevas? Porque eran gente de la comunidad aprobada por los demás. No, eran gente que lo aborrecían, los odiaban. Yo he oído por la radio cuando dicen, si en su iglesia no lo reciben porque no deja el pantalón, no deja el short, no deja la pintura, no deja los aretes, véngase que así lo recibimos. Lo puede recibir usted, pastor, pero la pregunta es, ¿lo recibirá Cristo? ¡Oh, que no, mamá! ¡Es que Dios es santo! ¡Celoso! Pueden recibir los pastores de la tierra, pero el de arriba, que es el pastor de usted y de mí. Esa es la pregunta del millón. Hermoso, ¿va? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Digamos que las tradiciones siempre están, hermano. Los evangelios, oiga, ¿qué hacían los puritanos? Se celebraban en primavera, no en diciembre. Y no estaban celebrando nacimiento, no. Había en ellos un recordatorio de que había venido alguien por amor a ellos. Y por eso es que en fiesta de primavera es que ellos celebraban. Y ese célebre, oiga, póngale atención, escríbalo para que no se le olvide, era en mayo. Ni por cerca, ni octubre, ni diciembre, hermano. Los ortodoxos celebraban en la época de mayo. Entonces, ¿por qué cambió? No es que haya cambiado. Los que hemos cambiado somos nosotros, hermano. Pero lo que está establecido en la palabra y en la historia es para que se cumpla. No es para que hoy quiero y mañana no. Entonces, le vuelvo a traer lo que ya les dije. Ya no se lo voy a decir porque ya lo hablamos. Entonces, Clemente, mi respeto. Mi respeto. Hombres grandes. Yo hablaba con un hermano, como un Aristóteles, un griego terrible, hermano. Un hombre pleno en conocimiento, pero el conocimiento no salva. El conocimiento envanece y el conocimiento te aparta de la verdad de Dios. Mejor mantengámonos sencillos, humildes, Aleluya. para que Dios sea glorificado en todo. En el año 221, un historiador, oiga cómo se llamaba el historiador, Sexto Julio, era africano, era historiador. ¿Usted entiende la palabra que es historiador? Escribía lo que le fascinaba de la historia, estaba interesado en escribir. Entonces este africano publicó su crónica. ¿Usted ha hallado en la Biblia que hay crónica, sí o no? Por eso es que la palabra crónica significa historia. Alguien que está recabando información. ¿Y cuántos libros de historia tenemos nosotros en el libro de los libros? 2, primera y segunda de crónica. ¿Por qué usted no ha aprendido? Porque no le gusta leer crónicas. Tiene un legado de grandes hombres de Dios, hermano.
No, pero es que a mí solo lo que el pastor diga me basta. No seamos haraganes, hermanos. Esfuércese. Pídale a Dios que ponga el hábito de estudiar y de conocer más de Dios. Entonces, este africano, Sexto Julio, se interesó en conocer y empezó a escribir su propia crónica de la celebración de los 5 libros. Oiga, ¿cuántos libros tenían los griegos? 5 libros escritos en griego. Digamos que este hombre empezó a escribir al griego y empezó a mandar 5 libros, hermano. ¿Y a dónde lo hizo? Oiga, ¿qué mes? Por primera vez fijaba como canon sobre la historia del pueblo judío. Esta historia de los libros estableció la fecha del nacimiento como el 25 de diciembre. Hoy yo pregunto para seguir, ¿estaba este hombre, Sexto Julio, el africano historiador, en la verdad o en la mentira? Gracias, Eli, solo vos estás aquí. Póngale atención que estaba enseñando él una herejía más. Porque repito, estos grandes personajes que le estoy dando, la mayoría eran sacerdotes y historiadores católicos. Cuando la gente lo ve, dice: ya ven que hay que celebrar. El nacido de nuevo no puede celebrar. Yo le hago una pregunta y contéstese usted. Si usted es nacido de nuevo, ¿la puede celebrar o no? Muchos van a decir: es que es como que tenga la foto de mi madrecita y yo. Ese es un recuerdo diferente. Es muy diferente, hermano. Se desconoce por qué razón se decidió por este día. ¿Qué está diciendo este historiador? Que no había fundamento suficiente para decir: Jesús nació el 25 de diciembre y hay que celebrar Natividad. Mentira. Ahí él mismo dice: se desconoce por qué la gente sigue con esa tradición. Bendito y alabado sea Dios, que todavía hay miles y millones que no lo celebramos. Y si por eso nos van a odiar, y si por eso quizás nos van a perseguir, viene Dios, el que nos ha llamado, el que nos va a guardar del día de la prueba. 5:24 de 1 Tesalonicenses. Dios es fiel y seguirá siendo fiel para defender a los fieles de la tierra. Pero si le dicen: hermana, estarba, te traigo este arbolito, póngalo chiquito. Este personaje africano, oiga cómo se llama la cultura que él transmitía, y por eso es que muchos caen en el engaño, porque repito y repito, no estudiamos ni la Biblia, ni conocemos teologías de diferentes historiadores. ¿Sabe? Oiga, ¿cuál era la cultura que él en su época era? Cultura helénica. ¿Ha oído de Vladimir de Helenio? ¿Quién era? Oiga lo que, no creo que Joel vaya a saber. Explícales, por favor. No sé si estoy confundido. Helenista. Lo que es la cultura helenística viene siendo una rama de la cultura griega que invadieron el norte de África. Es correcto, era una cultura griega que llegaron a invadir a los africanos. Siga. Pero que viene siendo lo que es Júpiter, lo que es Marte, Saturno, entonces que fueron fechas que le comenzaron a dar para programar lo que eran las fechas de ellos y lo que era la cultura de consumo, para así propagar lo que era el mercado a través de la fe, a través de las creencias. Es correcto. Terrible. Digamos que este hombre, ni por cerca, gracias hermano, ni por cerca llegaban a las culturas judías, mucho menos a tener un conocimiento amplio quién era Jesús para él. Porque aquí lo importante es quién era Jesús para él,
¿Qué enseñaba este historiador? ¿Qué enseñaba este hombre cuando hacían ciertos edictos? Era un hombre de una cultura pagana, que adoraban a Júpiter, que adoraban a la luna, que adoraban a Marte. Entonces, oiga, a pesar de todo eso, el culto empezó a crecer en el Oriente Medio. Entonces, ahí es donde el dios Sol invicto, relacionado con el dios Apolos. No sé si usted los ha visto en las películas de los dioses griegos. Existe el dios Apolos, existe la diosa, oiga, diosa Afrodita, que es la diosa del placer, y se le adoraba como un dios. En esa fecha surgieron todos esos dioses paganos. Entonces usted y yo no somos paganos. Antes éramos paganos, pero ahora tenemos a Dios como esperanza de gloria y al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, eso empezó a crecer, hermano. Empezó a multiplicarse y se manifestó hasta el día de hoy a través de Epifanio. El día que Jesús se manifestaba al mundo, representaba posteriormente como adoración de los Reyes Magos. Digamos que Epifanio tenía un amplio conocimiento de la Biblia y dijo, bueno, veamos a los Reyes Magos. Ellos caminaron de oriente hacia donde estaba, allá en Judea, Efrata, el Señor. ¿A dónde estaba Jesús naciendo? ¿En Judea, Efrata o a dónde? En Belén de Judea. Entonces, estaban de aquí del oriente y empezaron a caminar. Entonces dijo este personaje, bueno, si estos magos lo hicieron ¿por qué nosotros no? Entonces, porque los Reyes Magos no existen. Eran gente que conocedora de los astros. No eran brujos tampoco, porque muchos me han dicho, eran brujos, no, ni tampoco es como la iglesia católica dice, Gaspar, Melchor y Darwin. ¿Cómo era el otro? Baltasar no era ninguno de ellos, porque la Biblia no enseña nombre de magos. Y la palabra mago se le ha dado un mal uso también, que pensamos que está hablando de brujos. No, eran de astrólogos, de astrología. Ese es teológico. Entonces, ellos dijeron, ¿y eso a dónde surgió? En el siglo IV, hermano, por el emperador Constantino, hermano. Aquí aparece de nuevo don Julio I, el Papa, y la eliminación. Ahí sí me voy a detener porque traigo muchas fechas. ¿Quiénes quieren ir ya? Hermano, el estudio está muy importante. El conocimiento que Dios nos está impartiendo, si usted no digiere, no asimila, no retiene, ya no es problema de Dios ni de mí, es problema de los de las redes sociales y de los aquí presentes. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos lleva a la estatura del varón perfecto que es Cristo el Señor. Digamos que quisieron eliminar el paganismo. Y ese paganismo lo quisieron como mezclar en diferentes fechas, hermano. Y una de ellas, oiga, ¿qué pasó? La población y la gran importancia, la primera eran las Saturnalias, fiestas tradicionales. Otra tradición festejaban, oiga, ¿a quién estaba dedicada la Saturnalia? A Saturno. ¿Qué es Saturno para usted y para mí? Es un astro. Como que Rosita diga, le voy a celebrar a Catalina, como. Oiga, a Saturno. Oiga, ¿sabe? Eso me gusta, póngale atención. El significado Saturno en su lengua griega significa Dios de la agricultura. Ni por cerca el Dios creador de los cielos. ¿Usted a quién sirve? ¿A quién adora? ¿Por qué? Porque Él es el creador
único y verdadero. Lo quieran suplantar por Apolo, por Saturnalia o por el dios pagano Saturno, no se puede comparar al Dios único y verdadero. Métaselo aquí. Entonces, y era el Dios dedicado a la cosecha de cada sembradillo. Su celebración, oiga qué terrible pícaro Satanás, fue remontada o removida al siglo III antes de Cristo. En el siglo III empezaron a dar esa revuelta. Tenía lugar entre el 17 y el 23 de diciembre. Como llegando aproximado a la fecha que ellos dicen que Jesús nació. Entonces, en el 25 de diciembre, por su parte, se celebraba, oigan, no era, en ese siglo III, no era ni dedicado a Jesús, sino que era dedicado al día del sol invicto, a un dios pagano de su época. Qué terrible torcedura que hasta el día de hoy oía un padre en vivo hoy diciendo que la Virgen Morenita era la Dios, la madre de todos los seres humanos. Qué terrible. Yo solo tengo a un Padre eterno y ese es por los siglos de los siglos. Qué terrible que a pleno siglo XXI pastores y miembros creyentes todavía sigan engañados como en el siglo III. Terrible, ¿verdad? Terrible. ¿A quién estaban celebrando el 25 de diciembre? Por su parte, era dedicado al día del sol invicto. Ni por cerca Jesús. Seguimos, ¿va? Cuando ustedes quieren ir, ustedes levántese y yo lo. Horas más tarde, después de este día de festejo, en el año 333, Julio, que es el Papa primero, fue elegido como, oiga, qué terrible, es que el diablo tiene bien su plan satánico, ¿no? Días después, lo eligen como el Papa 35 de la iglesia, en honor a todo lo que él estaba planificando y haciendo, ¿no? Digamos que el padre eso le gusta, pues que le den palmaditas y digan, estás en la verdad, así y así, sabiendo, se me viene esta cita bíblica, 35:8 de Isaías. Qué duro y qué lamentable que hombres grandes teólogos, grandes pastores, grandes hombres preparados en diferentes ramas académicas y bíblica, teológica, que digan, ya lo hallaron capítulo 35:8 de Isaías. ¿Cómo dice? Yo sé lo que ahí dice, pero quiero que me lo lea. Y habrá allí calzada y camino, Y habrá ahí calzada de camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo no estará pasará inmundo, gente que no está limpia. el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Oiga cómo nos llama Dios a los que se extravían del camino de santidad, de calzada de santidad. ¿Cómo le llama Dios? Torpe, ignorantes, teniendo a Cristo como el Mesías, el Maestro, el Señor de los señores. ¿Cómo es que nos vamos a extraviar del camino de calzada de santidad si no se puede torcer el hombre ni la mujer que tienen al verdadero Dios único y verdadero? Por torpe que sea. Wow. Examínese si es inteligente o es torpe. Conteste si usted solo. Esa es la palabra de Dios. No me la estoy inventando yo. Entonces fue establecido Papa 35 por la iglesia tradicional. Eso se llamó ortodoxia para la celebración cristiana. Es que ellos querían
que por ley usted se metiera a todo el chunchullo de ellos. Este paganismo y las doctrinas no católicas, en especial el arianismo. ¿Usted conoce quién era Ariano? Yo ya se lo he enseñado. Ariano era el que enseñaba que todos son salvos y que todos van a Dios. Y por eso es que si usted oye al Papa, él dice todos son hijos de Dios. Entonces, ¿a quién están siguiendo ellos? ¿A Cristo o a Ariano? Arianos. Entonces, la verdad para ser hijo de Dios, ¿qué dice la Biblia? Que hay que nacer de nuevo. Juan 3:3. El que no nace del agua y del Espíritu no puede heredar el reino de los cielos. La palabra. Entonces, el arianismo era terrible, una corriente cristiana que constituía uno de los principales competidores. Oiga cómo veían ellos, como una competencia. El evangelio no es competencia y el evangelio no es un ring de carrera, que el que llega primero ese va a entrar al cielo. No, el evangelio es para todo aquel que crea en el Hijo de Dios como Señor y Salvador. Ese será salvo. Pero Ariano se hacía ver o representaba o decía que era líder cristiano, pero lo hacía como competencia contra el cristianismo y el catolicismo. Digamos que él decía, no, yo soy cristiano, esto y lo otro, ¿ok? Entonces ya apareció de nuevo Julio. Era la era de estirpe romano. ¿Usted entiende la palabra estirpe romano? Estirpe. ¿Qué era un estirpe? Aquí no, ahí está. Está hablando del principio, algo de un fundamento, él lo dice de otras palabras, origen. Estirpe romano. Digamos que Roma era el que gobernaba y el que imponía sus reglas, leyes y dogmas. Y te tenías que meter. Y si no saliste de tu ciudad y vete, porque no eras de ellos. Entonces, esa era la competencia que tenía. Y seguramente era consciente de lo difícil que resultaría forzar a los romanos a abandonar sus festividades. Digamos que Ariano hizo punto saludable y punto malo, porque el evangelio no es a la fuerza. El evangelio no es con armas. El evangelio es voluntad personal. Digamos que esto no es a la carrera, es de caminar en el tiempo y en el propósito de Dios. Digamos que Ariano sí tenía puntos buenos, que decía no, eso no lo pueden hacer, pero en otras áreas fallaba él. Digamos, o somos seguidores o no somos. Entonces el nuevo Papa adoptó por otra estrategia superponerse fechas señaladas contra el cristianismo, los cuales se dieron entre el 25 de diciembre, que ya lo tocamos, y allá aparecen los nombres que mencionamos, y aparece uno, que allí sí termino, porque yo sé que usted quería descansar, que se dio el concilio por primera vez allá en Europa, en el Oriente Medio. Ese primer concilio se llamó Nicea. Se dio en el 325. Ahí fue que empezaron a tomar diferentes formatos, diferentes sistemas, cómo se iba a planificar y cómo se iba a establecer. Oramos. Esta parte, si usted la quiere, ahí se la doy. Póngase sobre eso. Soberano Dios,
Gracias por esta hermosa y bella enseñanza. Lo hemos hecho para la gloria de tu nombre, esperando que tu Espíritu Santo penetre en lo profundo de la mente y del corazón del ser humano, y que si a ti te place, hombres y mujeres sean llamados al arrepentimiento y salgan de la ceguera, el engaño y la ignorancia, y sea usted libertando y añadiendo a los que han de ser salvos. Señor, alabamos y exaltamos tu nombre, porque hemos entendido, Señor, que nos sacaste de eso, del engaño, de la mentira. Tenemos que tener una diferencia entre la sociedad y el mundo entero, y mostrarnos que somos diferentes, nacidos de nuevo, luz en las tinieblas, y que estas verdades, que este estudio, este conocimiento llegue a la perfección de tu voluntad, a cumplirse en cada hombre y cada mujer que ha de recibir esta bella y hermosa historia y enseñanza de tu palabra. Sabemos, Señor, que no podemos seguir las tradiciones y costumbres de los pueblos, porque somos propiedad tuya. Bendice a los que han de ser salvos, bendice a los que se han de reconciliar, bendice a los que vas a sacar de las megas iglesias que todavía siguen costumbres de hombres y no se apegan a tu palabra. Señor, la gloria y la honra es tuya, hoy, mañana y siempre. Gracias te damos, oh Dios, en Cristo Jesús. Guarda a tu pueblo a mantener el régimen, las enseñanzas, las verdades, y permanecer y caminar en ella. Régimen bajo la gracia, no bajo el régimen del yugo de enseñanzas dogmáticas. No, queremos permanecer en el régimen de la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gloria es tú. Dele gracias. Dele gracias. Amén y amén.